Dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron. Y también dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. Todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos pecado de alguna o de otra manera. Y precisamente en la música, cuando antes andábamos afuera, ahorita mientras los escuchaba cantar, y cantaban bien fuerte ustedes y decían: recibe toda la gloria, Señor, recibe, creo en ti. Yo venía a mi mente tal vez la imagen de alguno de ustedes cuando estaban en el mundo, inspirados, conmovidos, llevados por el alcohol, cantaban otras cosas y lo hacían bien fuerte, ¿sí o no? Y cuando alguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos imaginábamos que algún día íbamos a cantar al Señor, que algún día íbamos a decir: aquí estás, te vemos mover, Señor, eres milagroso, abres caminos. Si ustedes se dan cuenta, su vida está empezando a ser cambiada. ¿Cuándo se imaginaban que iban a cantar? ¿Que iban a decir esto? Y hay una canción muy hermosa que luego hemos cantado aquí cuando venimos, y dice en la parte del verso: ¿Quién lo diría que yo estaría un día en tu casa, Señor? Y es cierto, ¿quién diría que un día estaríamos en su casa? Y aunque hoy tal vez se encuentran en un proceso de renovación, pero aquí es también en donde habita el Señor Jesús. Y también este es su hogar y esta es su casa. Y vamos a ir en nuestras Biblias ahí a Juan capítulo 20, del versículo 30 al versículo número 31. Amén. Muy bien. ¿Cuántos traen Biblia? Creo que por lo menos aquí casi todos traen su Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar mucho de ella hoy. Es muy interesante lo que vamos a aprender hoy, en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies una última vez para leer este capítulo y después ya van a poderse sentar. Del 30 al 31. Ahora de 3. 1, 2, 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas... Vamos a orar así como están. Padre, gracias por estos tiempos de alabanza y de adoración. Gracias por estos tiempos que nos has permitido disfrutar de tu presencia. Y en este momento vamos a estudiar tu palabra. Yo te pido que me des sabiduría, que uses mis labios para poder compartir este mensaje. Pero que quites también toda distracción de mis hermanos que están hoy aquí, y que puedan comprender tu palabra y entender que en ella hay vida y hay vida eterna. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora sí, pueden tomar su lugar. Decía el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida eterna. Todos agarren su Biblia en sus manos, levántenla y digan: esta palabra se escribió para que yo crea en Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida eterna. Tengamos vida ¿qué? Eterna. Amén. Pueden bajarlas ahora sí. La Biblia es un libro emocionante. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más vendido de toda la historia de la humanidad? ¿Sí? Ahí les va otro dato. ¿Sabían ustedes que hubo un hombre, no recuerdo ahorita el nombre, pero si alguien se acuerda lo puede decir, que él dijo: yo creo que el cristianismo va a desaparecer? Que él dijo: yo creo que no van a llegar, que no va a pasar, que es una historia, que es una mentira. Y unos años después se construyó la primera imprenta. Y fue en su casa, y en su casa se imprimió la primer Biblia. Exactamente, Gutenberg, exacto. Se imprimió la primer Biblia, ¿lo pueden creer? Que un hombre que dijo que se iba a acabar el cristianismo, que era una mentira, en su hogar
unos años después, se imprimió la primer Biblia. Y hasta el día de hoy ha sido el libro más vendido por toda la historia. Ha sido el libro que está en la mayor traducción de idiomas. Y a ese libro que tienen en sus manos, muchas veces lo desestimamos. Muchas veces creemos que es un libro más, ¿sí o no? La verdad, vamos a ser honestos. ¿Saben por qué les digo que sí? Porque si no creyeran que es un libro más, no lo dejarían solo tanto tiempo. O no dejarían de leerlo tanto tiempo. Pero no es un libro más la Biblia. La Biblia es un libro y quiero hablar un poco de ella porque acabamos de ver que hay un tesoro en ella y fue escrita para que nosotros creamos y tengamos vida eterna. Hay evidencias proféticas en ese libro que ustedes tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el libro que ustedes tienen en sus manos hay cosas escritas que se han cumplido a través de toda la historia. Díganme una de ellas, yo les voy a decir una. El lugar de nacimiento de Jesús. Y la mayoría de ustedes o de nosotros, por lo menos en América y por lo menos en México, celebramos en diciembre algo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? La Navidad. Si bien es cierto que no sabemos el día exacto de cuándo fue que nació Jesús, pero ocupamos ese día. Pero desgraciadamente se combina mucho con otro personaje. ¿Con quién? ¿Con quién? Santa Claus. Y a veces ustedes le dan más importancia al panzón rojo al canoso que al Señor Jesús. Pero ese día de nacimiento de Él fue profetizado. En Miqueas 5:2 viene en dónde iba a nacer Él. Pero tú, Belén, que dice, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus aliados son desde el principio de los días. ¿De dónde iba a nacer? En Belén. Y esto lo podemos ver después en Mateo 2:1. Vamos a Mateo 2:1 rápidamente. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? Y esto fueron 400 y pico años antes de que Él naciera. Un poco más, fueron muchos más años. Después de ahí podemos ver que hay profecías sobre Israel. Hay evidencia también histórica y arqueológica de que el libro que tenemos es real. Quiero contarles una. Los muros de Jericó, en 1950, Kathleen Kenyon halló evidencias de los muros caídos exactamente como Josué 6 lo describe. El libro que ustedes tienen en sus manos no es un cuento. Muchos lo quieren desestimar y dicen es un libro creado por los hombres. Es un libro que no tiene validez histórica. Pero hay validez arqueológica, hay evidencias arqueológicas e históricas que demuestran que lo que viene allí en sus manos es real. Que demuestran que ese libro cuenta historias reales. La inundación de la tierra, el diluvio, hay evidencias de que hubo un momento en que la tierra estuvo cubierta por agua totalmente. Evidencia textual y milagrosa. ¿Por cuántas personas ustedes creen que ese libro fue escrito? ¿Alrededor de cuántas creen? ¿Quién sí sabe el número? Bueno, menos el pastor que se ve que sí sabe. Ya lo vi que se ve que sí sabe. ¿Por acá saben cuántas? 44 escritores, más o menos. Sí, muy bien. Autores sí, perdón. ¿En cuántos años creen que se escribió? ¿Alrededor de cuántos años? De 1500 años. Más de 40 personas, 40 autores en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes. Y aún así es un libro que está perfectamente unido. Porque a pesar de que fueron más de 1500 años que tardó en escribirse, a pesar de que fueron 40 personas diferentes en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, en 3 idiomas distintos, ¿qué creen? Hubo un autor principal de ese libro. Hubo una persona que inspiró a cada uno de esos hombres y cada una de las palabras que están escritas allí fueron puestas por él. ¿Por quién creen? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo.
y estas son las que dan testimonio de mí. Hablando Jesús de las Escrituras, dijo eso. Por eso en Juan 20, 30 al 31, dice en la segunda parte: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en... ¿Tengamos vida en quién? En el nombre de Jesús. El motivo del libro que tú tienes allí en tus manos, la razón por la cual se escribió esa palabra, es para que tú conozcas a una persona. ¿A quién? A Jesús. Yeshua. Jesús el Cristo. ¿Y qué significa el Cristo? El enviado. Aquel que vino a rescatarnos y a transformarnos. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante conocer a Jesús? Si nosotros seguimos leyendo ese texto, más abajo al final dice: para que tengan vida eterna. Escuchen, si ustedes no conocen a Jesús, si ustedes no tienen un encuentro con Él, no tienen vida eterna. ¿Qué es lo que tienen entonces? ¿Qué es lo contrario de la vida? ¿Qué es lo contrario de la vida? Hace unos días hablaba yo con un amigo muy cercano y él me preguntaba acerca de la muerte, que tenía algunas dudas de la muerte. Y entonces, ¿qué concepto o qué cosa se viene a tu mente cuando hablamos de la palabra muerte? ¿En qué piensas? Precisamente hablando de la muerte, hoy en la mañana, hace unos 2 semanas, les voy a contar una historia. Hace unas 3 semanas me manda una foto mi sobrinita y mi mamá. Yo soy de Zempoala. ¿Quiénes saben dónde está Zempoala? ¿Sí? Rumbo a Sagún, exactamente. Yo soy de Zempoala, cerca del centro de un pueblo que se llama San Juan Tepemazalco. Y hace unos años que ya no vivo yo ahí, pero siempre nos hemos caracterizado en la familia por tener mascotas, por tener animales. Y yo tengo una gatita que desde hace muchos años, yo creo ya tenía como 15 años, se llama Colamocha. ¿Por qué creen que se llame Colamocha? Pues porque tiene su cola mocha, ¿verdad? Si han visto esos gatitos que traen su colita como cortada, quién sabe por qué, pero así nació. Bueno, como 15 años. Entonces yo siempre que voy la veo, la saludo, la acaricio y ella me quiere mucho. Y entonces hubo un día que me mandó una foto mi sobrina, mi mamá. Mi sobrina me la mandó a través del celular de mi mamá y me dijo: mira, hijo, tu gatita está muerta, quién sabe qué le pasó. Y estaba acostadita y se veía que estaba muerta. Y entonces me puse triste, de verdad me puse triste y lloré por ella, porque pues sí me dolió. ¿A cuántos de ustedes pues les ha dolido en algún momento la muerte de un animal? Porque sí los llegamos a apreciar. Y entonces me puse triste, me puse a llorar ese día. Y después de como unas 3-4 horas que me mandan mensaje: no era cierto, era una broma. Híjole, ¿ustedes qué creen que sentí? Se pusieron de acuerdo entre mi mamá y entre mi sobrina. Pero bueno, pasó eso. Y hoy en la mañana me dice mi esposa cuando nos despertamos: ¿ya checaste el grupo de tu familia? Y le digo: sí, no, ¿qué pasó? Checan. Y ya que lo checo, y otra vez habían dicho que se había muerto, pero ahora sí se murió. Y estoy un poco triste, pero ya no tanto, porque ya me había puesto triste la primera vez que me engañaron. Ya no pude ponerme triste de nuevo. Pero, ¿qué es la muerte? Muchos de nosotros, platicaba yo ese día con un amigo, se imaginan la muerte como dejar de existir. Y por eso es que la muerte muchas veces nos causa temor, nos causa angustia, porque creemos que si nuestros padres se mueren, ya no van a existir y ya jamás los vamos a volver a ver. Porque creemos que si nuestro hijo se muere, o nuestro esposo, o quien sea, ya nunca lo vamos a dejar de ver. Y algunos precisamente, escuchen, algunos precisamente por eso muchas veces quieren la muerte, porque quieren dejar de existir. ¿Cuántas veces no han escuchado a una persona diciendo: yo ya me quisiera morir? ¿Sí o no? Pero no lo ven, no ven la muerte como es, sino lo ven porque únicamente ellos quieren dejar de existir. Porque están cansados de la vida que viven, del esposo que escogieron, porque no es el que les tocó, es el que escogieron, de la esposa que escogieron los hombres. Los papás pues no, ellos son los que nos tocan, ¿verdad? No los podemos escoger.
Por eso la Biblia dice que los honremos, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, cada uno de ustedes tiene muchas veces un concepto equivocado de la muerte. Pero yo le platicaba ese día a mi amigo y le decía, es que la muerte significa, ¿quién sabe lo que significa la palabra muerte? Separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. ¿Separación de qué o de quién? Cuando uno muere físicamente, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cuerpo se separa de nuestra alma y de nuestro espíritu. El hombre y todos los que están aquí, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Hubo una vez que le preguntaron a un doctor qué era lo más fuerte que él había visto en el hospital. Y entonces él trabaja en el área de urgencias, en donde llegan los pacientes más graves, en donde llegan las situaciones más fuertes a un hospital. Y dice, lo más fuerte que yo he visto en el hospital, pensaron tal vez que ellos iban a decir, no, pues una persona sin las piernas, algo así, ¿no? Pero él dice, lo más fuerte que yo he visto en un hospital es ver a una persona dejar de ser una persona. Porque tú puedes estar hablando con él, ahí estás hablando, le estás dando su medicamento, lo ves, te escucha, hasta te platica. Te das la vuelta, de repente regresas, ya no está. Solo está el cuerpo. ¿A dónde se fue? ¿No han pensado eso? Esto que ustedes ven es únicamente el vehículo, el traje en donde habita nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Algunos tienen un traje más grande, otros uno más pequeño, otros un poco ya desgastado, pero es solo un ¿qué? Un traje. Verdaderamente adentro de él habita nuestro espíritu y nuestra alma. Y eso cuando nosotros morimos es lo que sucede. ¡Ey! No dejas de existir. El acto de que tú desees la muerte y te quieras morir solamente para no seguir viviendo la vida que vives, no quiere decir que vas a dejar de existir. Al contrario, si no aceptaste a Cristo, y una persona que tiene a Cristo en su corazón no puede desear la muerte en el sentido de dejar de existir. Si tú tienes ese deseo y quieres quitarte la vida un día, no vas a ir a la vida eterna, vas a ir a la muerte eterna. Y entonces vemos que la muerte es separación. ¿Y por qué Jesús dice, este libro se ha escrito para que crean en mí y tengan vida eterna? ¿Y por qué la persona de Jesús es tan importante en la Biblia que viene en cada uno de los libros? Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo María, no lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo Juan, no lo dijo San Juditas, no lo dijo San Tadeo, no lo dijo San Samuel, no lo dijo ninguno de ellos. Solo quien lo dijo, Jesús. El único camino hacia Dios y el único camino hacia la vida, ¿quién es? Es Jesús, es Cristo. Tú y yo estamos separados de Dios de una manera y por eso es que vivimos una vida errante. Porque tú y yo estamos muertos al pecado. O sea, que nos hemos equivocado en algún momento de nuestras vidas y ese pecado ha hecho que nosotros ¿qué? Estos éramos Dios con nosotros cuando nos crea. Nos diseña uno solo y nos diseña para habitar con Él y cerca de Él. Pero Él es tan santo, miren. Él es blanco, puro. ¿No tienen un lapicero por ahí? A ver si me pueden acercar, que me preste. Gracias, pastor. Él es tan santo. Él es el ser más santo que existe. No hay mancha en Él. No existe en Él mentira. Pero Él quiere habitar con nosotros. Entonces Él nos forma y nos diseña. Y habitamos con Él. El hombre fue creado para habitar con Dios siempre. Escucha eso. Tú y yo fuimos creados para habitar con Dios en comunión perfecta. Poder estar con Él, aprender de Él, conocer sus maravillas,
conocer sus prodigios. Fuimos creados para no estar solos. De hecho, ahí les va un secreto. Bueno, no es un secreto, pero Dios cuando crea al hombre, primero ¿a quién crea? Adán, al varón. Entonces, la plenitud del hombre, la plenitud de él, era estar ¿con quién? Con Dios. Pero después le crea una compañera. ¿Quién fue su compañera? Eva. Entonces Dios crea la familia. Pero aún así los dos estaban hechos para pasar su vida siempre ¿con quién? Con Dios. Pero hubo un día que ellos pecaron. ¿Qué pecado cometieron? Sí, porque luego dicen, el pecado que cometieron fue comer la manzana. Y ya luego ya nadie quiere comerse una manzana. No fue comerse una manzana. El pecado que ellos cometieron, ¿cuál fue? Desobediencia. ¿Cuántos de los que están aquí no han sido desobedientes? Pues desde chiquitos, ¿qué les decía su mamá? Oye, cómete la sopa. Oye, ¿y qué hacían ustedes? No quiero. Ya salió a uno. No quiero, o no se la comían. Entonces, el fruto de ese pecado, el fruto de que nosotros fallemos es, ¿qué es? La separación. ¿La qué? La separación, la muerte. La muerte. Tú y yo no estábamos diseñados para morir, ni para que un día nuestro cuerpo se enfermara, ni para que un día este cuerpo se desgastara, ni muriéramos de viejitos. No estábamos diseñados para eso. Estábamos diseñados perfectamente para pasar con Dios toda la eternidad. ¿Toda qué? La eternidad. Miren, ese es el estado original del hombre. Pasar la eternidad con Dios. Y un día se va a cumplir. Pero el pecado nos separó. Y Dios, al ser una persona sumamente santa, especial, que no se puede comparar con nadie, escuchen, buscó la forma y dio la solución a ese pecado. ¿Y quién creen que es la solución a ese pecado? Jesucristo, porque en la palabra dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, o vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué creen ustedes que la paga del pecado es muerte? Porque debemos de vivir las consecuencias de nuestros actos. Lo que están viviendo hoy por hoy, cada uno de ustedes, en su vida son las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. El esposo que tienen es el que ustedes eligieron. No, a veces le echan la culpa a Dios. Dios, ¿por qué me lo diste? No, si tú lo escogiste. ¿Por qué me diste esta mujer, Señor? No, tú la escogiste. No le echemos la culpa al Señor. La paga del pecado, ¿qué es? La paga de los casados es muerte. Nada, no es cierto. Algunos, ¿verdad? Lo ven así, pero no es cierto. Entonces, la dádiva de Dios, que es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces Jesús viene a ser, y por eso es que Él muere. ¿Y en qué fecha es en donde se celebra Semana Santa? Marzo o abril, ¿verdad? Y es una semana que recordamos y que se sigue recordando de una o de otra manera. Aquel día en que Jesús fue a una cruz y murió por nosotros. Porque Él pagó con su muerte el pecado ¿de quién? De mi pecado. Jesús aún en la cruz hubiera ido a la muerte solo por ti. Porque te ama. Y aunque uno hubiera sido salvo de todos los millares de humanos que han existido, Él lo hubiera hecho por amor a Él. Y Él lo hizo por amor a ti y a mí. Jesús es el camino a Dios, es el camino a vuelta. Y cuando tú entiendes la muerte como la separación de Dios, empiezas a darte cuenta por qué has caminado errante, por qué te has equivocado tanto, por qué has fallado tanto, por qué has estado viviendo una vida como solo. Si yo caminara y yo quisiera llegar de aquí a donde está la batería, pero bueno, si me quito mis lentes casi no veo, ¿verdad? Pero si lo hiciera así, con los ojos, con las manos vendadas, ustedes, ¿cuántos de los que están aquí creen que yo podría llegar a la batería y sentarme y tocarla?
Ahora vamos a intentarlo, ¿no? A ver si no me caigo. Ahí váyanme diciendo derecha, izquierda. No, ya está ahí llegó el micrófono. Me salvó el micrófono. No podría llegar. ¿Por qué? Porque tengo mi vista cerrada, porque hay algo que estorba mi visión, porque ahí está el objetivo, pero hay una venda en mis ojos. Por eso te has equivocado tanto en tu vida, porque has caminado como solo. Has caminado como solo, con los ojos vendados, sin Dios a tu lado. Padres, guían y enseñan a sus hijos muchas veces ciegos, porque no cuidan lo que ellos están viendo, porque no cuidan desde chiquitos la amistad que tuvieron, las prácticas que tuvieron. Un padre es un vigilia, es un sacerdote, es alguien que está encargado de cuidar a su familia. Pero caminamos ciegos, guiamos ciegos a sus hijos y sus hijos se vuelven unos ciegos. Pero dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Él es el que nos da luz y nos da guía para poder caminar. Y entonces la palabra del Señor no es solo creer, no es solo aceptar información, sino confiar y depender de Él. Muchos de los que están aquí, después de lo que ya hemos estado hablando, pueden decir, yo sí creo. Pues sí, se ve que la Biblia es cierta, pues la escribieron en más de 1500 años, más de 40 autores diferentes, como que se ve que sí es cierto. Y ustedes podrían decir, sí creo, y ese es el principal problema de muchas veces nosotros los humanos, creer que creemos en Dios. Porque cuando salimos a evangelizar a la calle, yo me encuentro a una señora allí sentada y le digo, señora, ¿usted cree en Dios? ¿Qué cree que me responde ella? Sí, creo en Dios. Entonces yo podría decir, no, pues ya estuvo, ya me voy con otro. Amigo, ¿tú crees en Dios? Amén. Así como él dice que sí, y bueno, entonces ya, y todos dicen que sí creen en Dios. Pero no es solamente creer y aceptar la información, sino es confiar y depender de Él. ¿Qué es? Confiar y depender de Él. Y si tú has pasado de muerte a vida eterna, tu vida va a empezar a ser distinta. No le vas a tener miedo a la muerte. No vas a angustiarte por esto, por aquello, porque estás confiando en el Señor Jesús, en que tienes vida eterna, en que tu vida ha cambiado. La fe no es ciega, sino debe de estar respaldada por evidencias. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú tienes un libro en tus manos que se llama la Biblia, que es un conjunto de más de 60 libros. Si tú estás comenzando a creer este mensaje, si tú estás comenzando a entender estas palabras, mañana cuando llegues a tu casa, al rato en la noche, lo vas a agarrar y vas a decir, ay, a ver, voy a leer algo, voy a buscar algo, porque pareciera ser que ahí hay algo especial para mí. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que leer tu Biblia, tienes que leer ese libro para que puedas comenzar a transformar tu vida. La Biblia fue escrita para que conozcas a Jesús. A lo largo de toda la Biblia, como les había comentado, Él está escrito. La Biblia fue escrita para que tengamos vida eterna. Vamos a ir a Efesios 2, del versículo número 1 al versículo número 5. La muerte espiritual y la vida eterna. Muy bien, vamos a leerlo, vamos a ir leyéndolo en la palabra del 2 hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí hay algo. Muchas veces ustedes creen que para acercarse a Dios necesitan ser perfectos. ¿Cuántos han creído eso? Que para acercarse a Dios necesitan ser perfectos. Que Dios solo escucha a los que son sumamente buenos. Que Dios solo escucha a los que están capacitados. Imagínense si fuera así, pues nunca nos hubiera escuchado a nadie de nosotros. Dios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Él nos viene a buscar aún cuando nosotros estamos perdidos y cuando nosotros estamos sucios. Es más, ¿qué crees? Cuando más sucio estás, es cuando más debes de acercarte al Señor. Cuando más ¿qué? Cuando más sucio estás, es cuando más debes de acercarte al Señor. Y el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahí está muy bien, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos caminado así, en desobediencia, en pecado, en maldad. Y en el 4 viene la respuesta y viene la salvación para nosotros. Vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leerle hasta el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Sois salvos. Pero Dios que es ¿qué? Rico en misericordia. Dios que es ¿qué? Rico en misericordia. Para que una persona pueda ser salva, para que ustedes puedan cambiar su vida, para que puedan recibir el regalo de la salvación. Antes de que una persona sea salva, esa persona necesita estar ¿qué? Para que salvemos a alguien que se está ahogando, esa persona necesita estar ¿qué? Pues ahogándose, ¿verdad? Para que salvemos a alguien que está en un incendio, esa persona necesita estar ¿en dónde? En un incendio. Y necesita la persona reconocer que está en el incendio. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se está ahogando en el mar y que no sabe nadar? Empieza a hacer ¿qué? A manotear y empieza así y empieza a tratar de gritar. No se queda ahí quieto en el agua esperando que se ahogue, ¿así? Cuando alguien se está quemando, tan solo el acercarse a la estufa o que te caiga un poco de aceite, ¿qué haces? Ay, 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 me ardió, o no puedes mantener la mano en el fuego. Necesitas quitarla del fuego para que tu vida cambie, para que aceptes a Cristo en tu corazón. Antes de eso necesitas darte cuenta en el estado que estás y la vida que has estado viviendo y decir: yo quiero ser salvo por gracia. Reconocer que haber estado en el alcohol, que haber estado en las drogas, reconocer tal vez también si has pecado de una o de otra manera, porque muchas veces los miramos mucho a ellos y decimos: son unos pecadores y han hecho esto y lo otro, y los etiquetamos por el pecado que cometen. Pero también el pecado de mentir, de la lujuria, de los chismes, es algo que no le agrada a Dios. Y es algo que también nos tiene en el mismo estado de pecadores. Pero hoy tú puedes reconocer y decir: es cierto, yo estaba o yo estoy en esa área de los pecadores y necesito salir de allí. Hay vida, vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Muchos de ustedes han escuchado hoy este mensaje y no lo han creído, desgraciadamente. Y parecieran ser aquel hombre al que Pablo le predicó y él le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Muchos de los que están aquí hoy, tal vez en su corazón está ese sentimiento y ese pensamiento también. Por poco me persuaden a aceptar. Pero puede que un día no tengas la oportunidad. Puede que esta sea la última mañana que te dé el Señor y que sea la última oportunidad. Puede que mañana no haya una oportunidad. El Señor viene y viene pronto. Hoy es tiempo de gracia. Y ayer, mientras le predicaba a los adolescentes y también fuimos a tocar a un evento, les decía yo: escuchen, hoy es el tiempo de conocer a Cristo como nuestro Salvador, aquel por el cual se escribió esta palabra. Hoy es el tiempo de conocerlo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque va a haber un día que Él va a volver
Y así como vino la primera vez y dio su vida, ahora no va a venir a ser lacerado, ahora no va a venir a ser golpeado ni humillado, ahora va a venir como un rey, como el rey del universo, abriendo el cielo en dos, y se va a presentar a nosotros como un juez, y un juez implacable. Hoy les hago la pregunta: ¿cómo quieren conocer a Jesús? ¿Como su Salvador? ¿Como el Cordero inmolado? ¿Como aquel que dio su vida por ustedes? ¿O como un juez? Hubo un hombre que una ocasión le dijeron: ¿qué pasaría si llegas al final de tu vida y te das cuenta de que no existe nada de lo que decías? No existe Dios, no existe nada, simplemente todo se termina cuando mueres. Y dijo: si ese día llegara, yo estaría contento, porque viví una vida en paz, viví una vida en amor, viví una vida siéndole fiel a mi esposa, viví una vida enseñándole a mis hijos buenos valores, viví una vida siendo honesto, viví una vida trabajando bien, viví una buena vida, porque las cosas que la palabra del Señor nos enseña no son cosas malas, todas son buenas, y Él quiere lo mejor para nosotros. Pongámonos todos sobre nuestros pies. Y hoy les pregunto: ¿habrá hoy alguien aquí, en esta tarde, que después de escuchar este mensaje quiera decir: yo quiero abrir mi corazón a Cristo, quiero abrir mi corazón a Él, quiero hoy hacer un compromiso con Él, de buscarlo, de aprender, de saber más de su palabra, de enamorarme de aquel que me amó hasta la cruz? Aquí está el Señor. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Cierra tus ojos ahí en donde estás, y que el Señor empiece a redarguir corazones, y en un momento vamos a hacer un llamado para que los que quieran hoy reconciliarse con el Señor, para que los que quieran hoy hacer un compromiso con Él puedan pasar al frente. Pero antes que el Señor empiece a tocar corazones, Espíritu Santo, ven a este lugar y toca sus corazones. Trae convencimiento de pecado, porque necesitan ser salvados. Tú no quieres que ninguno se pierda, Señor.